Buenas noches, Magíster Mario Chicaiza. Bienvenido a este corto contenido de lo que se refiere a la materia de metodología de la investigación educativa 3. En esta diapositiva podemos observar lo que es la introducción a la sistematización de experiencias. Vamos a dar unos conceptos claves de lo que se refiere al origen latinoamericano. Ahí se refiere al origen latinoamericano porque se originó aquí en Latinoamérica. Acto pedagógico y también el hilo conductor, los hitos con sus diferentes etapas que son la narración, reflexión y lecciones aprendidas, como también la generación de conocimiento y transformación de la práctica educativa. En el segundo documento vamos a tratar de lo que es el origen de la sistematización de experiencias. Vamos a conocer el concepto corto de lo que se refiere. El origen de la sistematización de experiencias se sitúa principalmente en Latinoamérica a partir de la década de 1980. Surge en el marco del trabajo social y la educación popular, influenciada por el pensamiento de Paulo Freire. Como nosotros sabemos, de nuestro conocimiento, es que este mencionado Paulo Freire fue un pedagogo reconocido a nivel educativo. Hasta ahora vamos tomando en cuenta lo que nos dejó en la enseñanza, cómo debemos de enseñar, pues bueno, seguimos los parámetros que nos dejó acá lo que se refiere el autor Paulo Freire, como también en esto contribuyó Oscar Jara. Destacan los aportes de trabajadores sociales chilenas. Como se puede observar, aquí dice que se surgió en Chile durante el gobierno de unidad popular, quienes priorizaron las experiencias y saberes de las comunidades. Este enfoque permitió superar la separación entre la teoría y la práctica. Como podemos saber, entre la teoría y la práctica es tiene un distinto proceder, porque no es lo mismo que la teoría y la práctica, pero aquí se van, como le digo, intentando conllevar lo que es la teoría junto con la práctica y así construir conocimiento desde la realidad local. Porque es importante definir el eje o hilo conductor a sistematizar. Este hilo conductor es el eje central que otorga sentido, coherencia y lógica a la sistematización de experiencias. Como dice acá, no es solo un tema, sino el elemento que permite interpretar críticamente el proceso vivido. Definirlo evita que la sistematización se limite a una simple narración cronológica y posibilita comprender por qué los hechos ocurrieron de determinada manera, facilitando la generación de aprendizaje y transformación de la práctica educativa. Como acá lo dice, no es solo un tema, es el que otorga el sentido, la coherencia lógica. Si este hilo no es puesto de la manera correcta, pues no tendría, por ejemplo, si mi tema es algo que no tiene referente a lo que yo voy a narrar, pues sería algo ilógico. ¿Qué son los hitos de la sistematización? Los hitos son momentos centrales que organizan la sistematización de experiencias. Se estructura en tres diferentes etapas, pero que son fundamentales, como es la narración, la reflexión, lecciones aprendidas. Aquí, en lo que se refiere a la narración, dice que es la reconstrucción detallada de la experiencia vivida, cómo fueron contando paso a paso de cómo se realizó,
de cómo fueron, qué pasó, y entonces todo eso va incluido es en la narración. Reflexión, análisis crítico de los aciertos, errores y causas. Por ejemplo, si en una sistematización veo que tal vez en esta parte pude haber mejorado, pues para la próxima lo mejoraré. En ciertos temas que tal vez no tuvo tanta coherencia, pues para la próxima lo haré mejor. Entonces a eso se refiere lo que son esta etapa de lo que es la reflexión. Lecciones aprendidas, aprendizajes obtenidos y propuesta de mejora. Como aquí también podemos hacer es opciones, dar opciones de cómo podemos mejorar. Arriba en reflexión era solamente un pensamiento de cómo se podría mejorar, y acá en las lecciones aprendidas ya daríamos propuestas de cómo mejorarla. Pues bueno, estos hitos permiten comprender la lógica del proceso educativo. ¿De qué manera la sistematización de experiencias contribuye a generar nuevos conocimientos? La sistematización de experiencias contribuye a generar nuevos conocimientos al interpretar críticamente las prácticas educativas. Permite visibilizar saberes construidos en contextos reales, porque no va a ser el mismo contexto si yo le hago una sistematización de lo que fue mi clase demostrativa acá en una comunidad que que en la ciudad. Tal vez si es que como son dos puntos diferentes, pues podría acoplarlos, mejorarlos, y entonces eh, esto sería que sí contribuye a generar nuevos conocimientos. Permite visibilizar saberes construidos en contextos reales, superar perjuicios y transformar la experiencia en conocimiento académico. Además, fortalece la reflexión pedagógica y promueve la construcción de teorías desde la realidad latinoamericana y comunitaria. ¿Cómo me ayudará la sistematización a reflexionar sobre el acto pedagógico de mi clase demostrativa? La sistematización permite reflexionar de manera consciente sobre el acto pedagógico, analizando objetivos, contenidos, estrategias, recursos y evaluación. Facilita identificar fortalezas y debilidades de la clase demostrativa, comprender la interacción entre docente y estudiante y proponer mejoras para la práctica educativa. Contribuye al desarrollo profesional del docente. Entonces, esto de la sistematización sí es un acto pedagógico que, que sí en sí me ayuda a mí fortalecerme como docente, como se dijo ahí en el texto, pues mostrando mis fortalezas y mis debilidades, apoyándome en las fortalezas y superando mis debilidades. Eso sería todo por esta noche. Muchas gracias por su atención, licenciado Mario Chicaiza. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.